Si crees que lo más aterrador de trabajar en una funeraria son los muertos, estás muy equivocado. Lo que de verdad te hiela la sangre son los secretos que se entierran con ellos. Son los susurros que se quedan pegados a las paredes y esa oscuridad que se aferra a los rincones, incluso cuando enciendes la luz. El verdadero terror no es el cuerpo inmóvil en su caja, es preguntarte si de verdad está tan inmóvil como parece. Me llamo Armando. Por 5 largos años, fui el velador de una funeraria en el corazón de Iztacalco. Un trabajo de noche, solitario. La paga no estaba mal y el silencio, al principio, era mi único compañero. Renuncié de un día para otro. Sin avisar, sin dar explicaciones. Simplemente, después de una noche en particular, dejé las llaves sobre el mostrador de caoba, cerré esa pesada puerta de vidrio a mi espalda y empecé a caminar sin mirar atrás. Me juré que nunca más volvería. Hoy, voy a romper ese silencio. Voy a contarles las 4 historias, los 4 sucesos que me obligaron a huir y que la funeraria preferiría que nadie, absolutamente nadie, supiera. El cadáver que sonreía. Cuando empiezas a trabajar en un lugar como ese, te haces de una coraza. Te acostumbras al olor dulzón de las flores que intentan ocultar, sin éxito, el aroma picante de los químicos de embalsamar. Te aprendes el zumbido de las cámaras de refrigeración y el crujido de la madera vieja a mitad de la noche. Para mi 3er año, yo ya era un veterano. Creía haberlo visto todo: familias destrozadas, despedidas mudas, ataúdes sellados que guardaban tragedias. El miedo a los cuerpos se había ido. Para mí, eran solo clientes. Recipientes vacíos que tenía que cuidar. O eso es lo que yo pensaba. Mi escepticismo, esa armadura que tanto me costó construir, empezó a romperse una noche de martes. Recuerdo que recibimos el cuerpo de un señor de unos 50 años. Causa de muerte: paro cardiorrespiratorio fulminante, según los papeles que alcancé a leer. Nada raro. La preparación la hicieron los embalsamadores del turno de día, un par de hermanos muy conocidos en la zona por su trabajo impecable. Tenían fama de artistas. Se decía que podían borrar el sufrimiento de cualquier rostro y dejar una expresión de paz total. Aquí en Iztacalco, la gente decía que no embalsamaban cuerpos, sino que esculpían sueños tranquilos. Cuando entré a mi turno, a las 10 de la noche, el señor ya estaba en la sala principal, la capilla A. Vestido con un traje oscuro, las manos cruzadas sobre el pecho, dentro del ataúd abierto para el velorio de la mañana siguiente. Hice mi primera ronda, como siempre. Revisé las puertas, apagué luces de oficinas, me aseguré que todo estuviera en orden. Al pasar por la capilla A, me detuve. El trabajo de los hermanos era, como siempre, perfecto. El hombre parecía dormido. Pero noté algo más. En sus labios se dibujaba una sonrisa. No era una mueca, no era algo forzado. Era una sonrisa sutil, casi invisible, como de alguien que acaba de recordar un buen chiste. Se me hizo raro, pero lo achaqué a la habilidad de los hermanos. Quizá la familia pidió que se viera feliz. ¡Qué buen trabajo!, pensé, y seguí con lo mío. Me encerré en mi pequeña oficina, con mi escritorio viejo y el monitor que mostraba las cámaras de seguridad en blanco y negro. Las horas pasaron con esa lentitud típica de la madrugada. El silencio era profundo, solo roto por mis pasos o algún coche lejano. Como a la 1 de la mañana, me levanté por un café. Para ir a la cocina tenía que pasar por un costado de la capilla, y su puerta de doble hoja tenía unos pequeños cristales. Al pasar, sentí un escalofrío en la nuca. Esa clásica sensación de que te están observando.
Me detuve y miré por el cristal. Adentro, todo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de emergencia. La silueta del ataúd se recortaba en el centro. Y ahí estaba él. No veía detalles, solo su contorno, pero la certeza de que sus ojos estaban fijos en mí era abrumadora. Sacudí la cabeza. Ya estás viendo cosas, Armando, me dije. Pero no pude evitar mirar otra vez hacia sus labios. Desde ese ángulo, con esa luz, la sonrisa parecía más amplia, más marcada, como si la comisura se hubiera curvado 1 milímetro más. Lo ignoré. Un juego de sombras, la soledad, el cansancio. Volví a la oficina, pero ya no estaba tranquilo. Cada crujido del edificio me hacía brincar. En el monitor, la cámara de la capilla solo mostraba una imagen granulada y quieta. Imposible distinguir nada. A las 3 de la mañana, la famosa hora del diablo, sonó el teléfono de la oficina. Casi me caigo de la silla del susto. Número desconocido. Contesté. Solo estática, un ruido blanco, siseante. A los pocos segundos, colgaron. No era tan raro, a veces las líneas se cruzaban, pero esa noche se sintió como otra pieza de un rompecabezas que no quería armar. Decidí hacer otra ronda para calmar los nervios, para convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Caminé con pasos firmes, prendiendo luces a mi paso. Revisé las otras salas, todas vacías. Finalmente, llegué a la capilla A. Dudé un instante antes de empujar la puerta. Entré y prendí la luz principal. La luz fría y blanca inundó la sala. El olor a flores era sofocante. Me acerqué despacio al ataúd, el corazón me golpeaba las costillas. Me paré junto a él y lo miré. La sonrisa seguía ahí. La examiné de cerca, buscando hilos, pegamento, cualquier truco. Nada. Era su piel, sus músculos. Me incliné un poco más, tratando de entender. Y entonces lo vi. La piel junto a sus ojos, antes lisa, ahora tenía pequeñas arrugas. Las patas de gallo que se te hacen cuando sonríes de verdad. Imposible. El rigor mortis actúa en horas. Un cuerpo no cambia de expresión. Un frío helado me recorrió la espalda. Me enderecé de golpe, listo para largarme de ahí. Y justo en ese momento, escuché un sonido. Suave, húmedo, casi imperceptible. Como un chasquido. Venía del ataúd. Volví a mirar la cara del hombre. Sus labios, que habían estado sellados, ahora estaban un poco abiertos, como si acabara de soltar aire. Y la sonrisa, esa maldita sonrisa, ahora era una mueca grotesca, abierta, que estiraba la piel de sus mejillas y dejaba ver la punta de sus dientes. No grité. El miedo me dejó sin aire. Me quedé congelado, con los ojos clavados en esa cara transformada. La cara de alguien que parecía estar disfrutando de la broma más macabra del mundo a mi costa. Di un paso atrás, luego otro, sin dejar de mirarlo. Choqué con una corona de flores y la tiré. El ruido sordo sonó como un balazo en el silencio. Eso me despertó. Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca, salí de la capilla, crucé el pasillo y me encerré en mi oficina, atrancando la puerta con una silla. Pasé el resto de la noche hecho un ovillo en una esquina, mirando el monitor, esperando ver algún movimiento. No vi nada más. Pero yo sabía lo que había visto. A la mañana siguiente, cuando llegó el personal de día, salí de mi escondite sin decir nada. Uno de los hermanos embalsamadores pasó a mi lado. «¿Qué tal, Armando?», me dijo con una palmada. «Todo tranquilo anoche». Asentí con la cabeza, no podía hablar. Él entró a la capilla A.
Un minuto después, salió con el ceño fruncido. «Qué raro», murmuró. «Tú moviste el cuerpo». Negué con la cabeza. Su expresión, dijo, más para sí mismo, juraría que anoche lo dejamos más sereno. Se encogió de hombros y volvió a entrar. Yo sentí que el piso se me abría. Esa fue la primera grieta en mi cordura. La primera de 4. Antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo. En este canal, cada semana abrimos la puerta a mundos donde lo imposible cobra vida, donde lo paranormal respira, donde el miedo nunca duerme. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Significa que eres parte de las personas que disfrutan ese escalofrío que corre por la espalda, esas historias que no te dejan dormir, y ese oscuro misterio que siempre quieres conocer. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción puede ser la que nos ayude a cruzar esa puerta. Cuando te suscribes, no solo apoyas este proyecto, también aseguras que podamos seguir trayendo las mejores historias reales de terror, apariciones, casos paranormales y sucesos que te harán dudar de lo que ves cuando apagas la luz. Así que si te gusta el terror de verdad, si quieres seguir explorando estos lugares oscuros conmigo, solo tienes que tocar ese botón. Suscríbete ahora, y no vuelvas a entrar solo, porque lo que viene después será todavía más aterrador. Esa sonrisa me persiguió por días. Ya no quería hacer rondas solo por esa capilla, ni siquiera vacía. Mis compañeros se reían, decían que el trabajo por fin me estaba afectando. Ojalá hubiera sido solo eso. Porque si la imagen de un muerto burlándose de mí ya les parece increíble, esperen a escuchar lo que pasaba en la sala de al lado, la más pequeña. Lo que venía era mucho peor. Los susurros en la sala de velación. Después del incidente del hombre sonriente, me volví paranoico. Cada sombra era una amenaza y cada ruido, una advertencia. Intentaba convencerme de que el estrés y el cansancio me habían jugado una mala pasada, pero la imagen de esa mueca estaba grabada en mi mente. Mi rutina se convirtió en una lucha constante contra el miedo. Y ese miedo encontró un nuevo hogar, la Capilla B. Era más pequeña, más modesta. Se usaba para servicios íntimos. Tenía una acústica rara, el silencio ahí se sentía más pesado. Durante semanas estuvo vacía, lo cual era un alivio para mí. Mis rondas por ahí eran rápidas, un vistazo y listo. Pero una funeraria no se queda vacía por mucho tiempo. Una noche de jueves, velaron ahí a una señora mayor. Un servicio tranquilo. La familia se fue temprano, como a las 11. Me pidieron que cerrara la sala pero que dejara una luz prendida, por la costumbre de no dejar al difunto a oscuras. Así lo hice. Dejé solo una lamparita de pie en una esquina, que dibujaba sombras largas en la habitación. El ataúd estaba cerrado. Gracias a Dios. Me fui a mi oficina, tratando de perderme en un libro. Pero cerca de las 2 de la mañana, empecé a oírlo. Al principio, era un siseo muy bajo. Pensé que era el aire acondicionado, pero estaba seguro de que estaba apagado. Puse más atención. El sonido no era constante. Tenía pausas, un ritmo. Sonaba como susurros, murmullos lejanos. Dejé el libro y miré el monitor. La imagen de la Capilla B era casi pura oscuridad. Nada se movía. La inquietud volvió con todo. Decidí ir a investigar, armado con mi linterna y la excusa de una posible fuga de aire. Caminé por el pasillo en completo silencio. Conforme me acercaba a la Capilla B, el sonido se hacía un poco más claro, pero seguía sin entenderse. Parecían muchas voces susurrando a la vez. Pegué la oreja a la puerta de madera. Sí, sin duda eran susurros. Y venían de adentro. El corazón se me aceleró.
¿Se habría quedado alguien de la familia dormido? Empujé la puerta con mucho cuidado. El sonido se cortó de golpe. Silencio total. Prendí la linterna y barrí la habitación con la luz. Sillas vacías. La lámpara de la esquina parpadeó. Caminé por el pasillo central, apuntando a todos los rincones. Nadie. Me acerqué al ataúd. Puse la mano sobre la tapa. Estaba fría, inerte. Estoy perdiendo la razón, me dije. Tal vez era el viento. Revisé las ventanas, todas selladas. Las rejillas de ventilación, sin corriente de aire. No había explicación lógica. Ya me iba a dar por vencido cuando los susurros volvieron. Esta vez, más cerca. No venían de un solo lugar, sino de todas partes. Me rodeaban. Como un enjambre, pero con la cadencia de voces humanas. Me quedé quieto en medio de la sala, girando lentamente. Y entonces me acordé de las noticias que circulaban por la ciudad, sobre todo en Iztacalco. Historias de desaparecidos, investigaciones que no iban a ningún lado. Se hablaba de un químico que vivía cerca, en cuyo departamento encontraron cosas terribles, restos humanos, cráneos. La gente del barrio lo contaba en voz baja, con miedo. Decían que muchas víctimas nunca serían identificadas. Almas perdidas. Mientras pensaba en eso, uno de los susurros se separó del resto. Se volvió claro, nítido. Justo al lado de mi oído izquierdo. La voz de una mujer joven, llena de angustia. ¿Dónde estoy?, susurró. El aire se congeló. Sentí la falta de calor en mi lado izquierdo, como si alguien de hielo estuviera parado junto a mí. No podía moverme. No podía respirar. El coro de murmullos creció, una cacofonía de lamentos. Y entonces, otra voz, de un hombre, en mi otro oído, igual de clara. No nos pueden encontrar aquí. Fue demasiado. El terror me devolvió el control de las piernas. Salí de ahí sin mirar atrás y cerré la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. Corrí a mi oficina y me encerré. Pero esta vez, los susurros me siguieron. Los oía a través de la puerta, débiles, lejanos, viajando por las paredes. Esa noche, temblando en mi silla, empecé a conectar las cosas. El hombre sonriente. Los susurros de los perdidos. Entendí que esa funeraria no era solo un lugar de paso. Era una estación final para algo más. Un lugar donde las injusticias se negaban a ser silenciadas. En Iztacalco, la muerte no siempre es el final. A veces, es el principio de una historia mucho más oscura. Y yo estaba atrapado en medio. Estaba aterrado, pero una parte de mí, curiosa y masoquista, quería saber más. ¿Qué otro secreto guardaba ese lugar? La respuesta no tardó en llegar. Y vendría desde abajo. Del lugar que todos evitaban, incluso de día, la sala de preparación. Creí que había escuchado lo peor, pero el verdadero infierno estaba en el sótano. La sombra en el sótano. El sótano era el corazón oscuro de la funeraria. Ahí se hacía el trabajo más crudo: embalsamar, reconstruir, preparar los cuerpos. Era un lugar frío, de azulejos blancos y pisos de cemento con desagües. El aire siempre olía a químicos, una mezcla de formol y otras cosas que prefería no nombrar. De día, un laboratorio; de noche, un lugar prohibido. Mi predecesor me lo advirtió: limpia arriba, revisa las capillas, pero nunca, por ningún motivo, bajes al sótano si no es una emergencia. Por casi 5 años obedecí. Los sustos en las capillas me hicieron todavía más reacio a bajar. Pero las emergencias no piden permiso. Fue una noche de tormenta.
La lluvia golpeaba las ventanas y los truenos hacían vibrar el edificio. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. Oscuridad total. El generador de emergencia no entró. El silencio fue absoluto y antinatural. Maldije. El panel de fusibles estaba en el sótano. No había opción. Agarré mi linterna y las llaves que casi nunca usaba. La puerta del sótano era de metal pesado. Al abrirla, una ráfaga de aire frío y húmedo con ese olor químico me golpeó en la cara. Las escaleras de concreto bajaban en espiral. Cada paso hacía un eco que parecía responderme desde abajo. El haz de mi linterna cortaba la oscuridad, mostrando paredes húmedas y manchas de óxido que parecían sangre. Al llegar al piso de cemento, sentí que había entrado a otra dimensión. La temperatura era mucho más baja. El sonido de la tormenta había desaparecido. Vi las 2 mesas de embalsamamiento de acero inoxidable, vacías y brillantes. En las paredes, estantes con frascos, herramientas quirúrgicas, tubos, hilos. Recordé las historias sobre la familia Franco y su taller improvisado y pensé que este lugar, aunque más profesional, tenía la misma energía macabra. Encontré el panel de fusibles en la pared del fondo. Subí el interruptor principal y las luces del sótano parpadearon y se encendieron. Escuché que arriba arrancaba la refrigeración. Problema resuelto. Solté un suspiro de alivio, loco por salir de ahí. Fue al darme la vuelta cuando la vi. Por un instante, la luz de mi linterna barrió la esquina más lejana, detrás de unos gabinetes metálicos altos. Y ahí estaba. Una sombra. No era la mía. Era alta, delgada, y se movió con una velocidad inhumana, desapareciendo en cuanto la luz la tocó. Me quedé helado. Fue mi sombra, intenté decirme. El ángulo, las luces. Pero no me lo creí. El movimiento fue demasiado deliberado. Apunté la linterna a la esquina. No había nada. «Hola», dije. Mi voz sonó débil y temblorosa. Silencio. Un silencio que dolía. Avancé unos pasos hacia los gabinetes. Me asomé con cuidado. Nada. Subí las escaleras de 2 en 2, cerré con llave y me prometí no volver a bajar nunca. Pero la funeraria no había acabado conmigo. La sombra no se quedó en el sótano. Las noches siguientes, empecé a oír ruidos de abajo. No eran susurros. Eran sonidos metálicos. El tintineo de herramientas. Un raspado rítmico, como un bisturí sobre una superficie dura. Se me helaba la sangre, porque sabía que no había nadie ahí. Me acordé otra vez de las noticias sobre el químico, el farmacobiólogo, y los rumores sobre las herramientas que usaba para sus trofeos. ¿Podía una maldad así dejar un eco? Una semana después, los ruidos del sótano se volvieron insoportables. El miedo luchaba contra mi necesidad de saber, de confirmar que estaba loco. Tenía que ver. Con el corazón a 1000, bajé otra vez. Las luces fluorescentes zumbaban. El raspado se detuvo en cuanto pisé el último escalón. Avancé hacia las mesas. Estaban vacías. Pero en la más cercana, algo brillaba. Me acerqué. Era un bisturí, fuera de su estuche. Juraría que no estaba ahí la noche de la tormenta. Y entonces, la vi de nuevo. La sombra. Estaba al otro lado de la mesa, agachada. No era falta de luz, era algo más oscuro que la oscuridad misma. Lenta, muy lentamente, empezó a levantarse. Medía, fácil, 2,5 metros. Era delgada como una línea de tinta. Sin rostro, sin ojos. Solo una forma que irradiaba maldad pura. Giró su cabeza hacia mí. No hubo sonido,
pero sentí una voz en mi mente. Una ola de terror y odio que me decía, largo de aquí. Y luego, empezó a moverse. No caminó. Se deslizó por el suelo, rodeando la mesa, directo hacia mí. Esta vez sí grité. Un grito ahogado que se perdió en el aire helado. Me di la vuelta y corrí. Escuché el bisturí caer al suelo detrás de mí. No me atreví a mirar. Subí tropezando, sintiendo un frío antinatural persiguiéndome. Cerré la puerta de un portazo, giré la llave con manos temblorosas y arrastré un archivero para bloquearla. Sabía que era inútil, pero necesitaba hacer algo. Esa fue la tercera advertencia. Sabía que no habría una cuarta. Tenía que irme. Pero me quedaba una noche más. Una última noche que me marcaría para siempre. La noche de los ataúdes vacíos. Después de toparme con la cosa del sótano, mi renuncia no era una opción, era supervivencia. Decidí aguantar un último turno y luego desaparecer. No quería dar explicaciones, no quería que me creyeran loco. Solo quería irme. Irónicamente, el universo, o lo que sea que vivía ahí, tenía otros planes para mi despedida. Esa última noche, el lugar estaba extrañamente en calma. No había velorios. Las capillas estaban vacías. No había cuerpos en las mesas. Por primera vez en mucho tiempo, había un silencio absoluto. Ni susurros, ni rasguños. Era la calma antes de la tormenta final. Mi única tarea era vigilar una entrega de ataúdes nuevos. Los habían apilado en el vestíbulo de la entrada. Eran unos 15, de distintas maderas, apilados en grupos. Solo échales un ojo, Armando, me dijo el jefe. Mañana los movemos. Pan comido, pensé. Me senté en la recepción, desde donde veía todo el vestíbulo. Contaba los minutos para las 6 de la mañana, para largarme de ahí para siempre. Fue a eso de las 3:30 cuando empezó. Un sonido suave. Un toc. Levanté la vista. Esperé. Nada. Sería la madera, pensé. Volví a mi libro. Toc, toc. Más claro. No sonaba a madera crujiendo. Sonaba a nudillos golpeando. Venía de la pila de ataúdes a mi izquierda. Me levanté despacio, el corazón empezando su baile habitual. Caminé hacia ellos. «Hola», pregunté a la nada. El sonido se detuvo. Los revisé. Nuevos, brillantes, vacíos. Las tapas cerradas con pestillos de fábrica. Golpeé uno. El sonido hueco lo confirmó. Suspiré. «Estás paranoico», me dije. Apenas me senté, el sonido volvió. Pero ya no era un toc. Era un arañazo. El sonido inconfundible de uñas rascando madera desde adentro. Y no venía de uno solo. Venía de varios. Scratch, scratch, scratch. Me quedé tieso, escuchando. El sonido se esparció por el vestíbulo. De la pila de la izquierda, de la del centro, de la más lejana. Como si hubiera despertado una colonia de algo horrible. Desesperado. Rítmico. Me puse de pie, pero no me acerqué. Me quedé detrás del mostrador, usándolo como escudo. Los arañazos se hicieron más fuertes, frenéticos. Luego se unieron los golpes. Toc, toc, toc. Rápido, insistente. El sonido rebotaba en el mármol, una sinfonía de terror. Parecía que una docena de personas estaban atrapadas ahí dentro, intentando salir. Las tapas de los ataúdes empezaron a vibrar. La pila más cercana a mí temblaba. El pestillo metálico de la caja de arriba traqueteaba con violencia. «Esto no es real», me repetía. «Es un colapso nervioso».
Y entonces, el chasquido metálico sonó como un disparo. El pestillo de un ataúd en la pila central cedió. La tapa se levantó unos centímetros, empujada desde abajo, y luego se deslizó y cayó al suelo de mármol con un estruendo que me ensordeció. El silencio que vino después fue peor que el ruido. Todo se detuvo. Me quedé mirando el interior oscuro y vacío del ataúd abierto. No había nada. Solo el forro de satén blanco. Esperé, sin respirar, a que algún monstruo se levantara de ahí. Pero no salió nada. En su lugar, del interior de esa caja vacía, y de todas las demás, surgió una voz. Un coro de voces. Los mismos susurros de la capilla B, pero ahora unidos, hablando al unísono, con una claridad helada que llenó el vestíbulo. No hay lugar para nosotros, susurraron. Nos robaron la tierra. Nos quemaron sin nombre. Seguimos aquí. Eran las voces de los olvidados. Las víctimas de los saqueadores de tumbas del Panteón San José, cuyos huesos se vendían en el mercado negro. Las almas anónimas cuyos cuerpos terminaron en crematorios clandestinos. Las víctimas de la violencia, cuyos restos nunca fueron reclamados. Todos estaban ahí, en esa funeraria que era un purgatorio en el corazón de Iztacalco. Esa fue la gota que derramó el vaso. El terror puro me venció. Ya no grité. No corrí. Con una calma espantosa, me di la vuelta. Dejé mi linterna sobre el mostrador. Saqué las llaves de mi bolsillo y las puse a un lado. Mientras los susurros seguían resonando, caminé hacia la puerta principal sin mirar atrás. Salí a la fría madrugada y la cerré. Y solo caminé, sin rumbo, hasta que el sol tocó la ciudad. Nunca volví. Después de esa noche, no pude más. Dejé las llaves y me fui. Nunca llamé, nunca recogí mi último sueldo. Para ellos, simplemente me desvanecí. No sé qué encontraron a la mañana siguiente. No sé si el ataúd seguía abierto. Y no quiero saberlo. Hay trabajos que te marcan. Este me rompió. Me enseñó que hay horrores que la lógica no puede explicar. Aprendí que en Iztacalco, los muertos no siempre descansan. A veces, se quedan para contar la historia que los vivos intentan enterrar. Y a veces, los peores monstruos no son los que están en los ataúdes, sino los que los metieron ahí. Un pedazo de mi alma se quedó en esos pasillos, y hasta hoy, a veces, en el silencio de la noche, todavía puedo escuchar los susurros. Y ahora que conocen mi historia, les pregunto, ¿se atreverían a pasar una noche ahí? ¿Creen que son solo historias? Cuéntenmelo en los comentarios. Y si quieren escuchar más relatos que les quiten el sueño, suscríbanse y activen las notificaciones. Porque hay muchos más secretos esperando en la oscuridad.